Estamos acá en Unidad Federal, como lo comenté en la apertura del programa. Y bueno, y lo tenemos a Sergio Chousa, disculpame Sergio, ¿cómo te va? Que es economista de la Universidad Nacional de Avellaneda. Chousa sería, a ver, antes lo teníamos ¿sabés Sergio? Lo teníamos acá permanentemente a Frachina, pero bueno, ahora estás cubriendo el lugar de Frachina. Bueno, señores, ahora sí, hablamos del fondo, hicimos un análisis político, pero vamos, tema Fondo Monetario Internacional, el análisis económico con Sergio. Sergio, bueno, contanos un poquito, yo me acerco acá para que esté más cómodo. Bueno, contanos un poco, Sergio, ¿cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu perspectiva de este acuerdo con el fondo? Bueno, en el estado actual de las cosas, estamos en un momento en el cual se está terminando de cerrar el entendimiento técnico. En las próximas semanas se va a elevar al directorio del organismo la propuesta definitiva. Uno tiende a pensar que ya, en términos de fechas, en el periodo de sesiones ordinarias, ¿no?, después de que el presidente exponga ante la Asamblea Legislativa a inicios de marzo, se va a terminar aprobando. Muy posiblemente no llegue a esta etapa de extraordinarias. Y bueno, la verdad es que... Primera consideración, Sergio, me parece muy importante tu opinión. ¿Vos considerás que se va a terminar aprobando? Sí, no tengo duda. Me parece que están los votos en el mismo oficialismo, pero por fuera del oficialismo, la oposición mayoritaria, que es la de la anterior administración que contrajo el crédito, está en una posición de una encerrona, ¿no? No puede salir a criticarlo abiertamente, porque al fin y al cabo es un programa que resuelve el desaguisado de 2018. En todo caso, puede criticar alguna cuestión más finita del timing, la oportunidad, las internas mismas que señalaban recién sobre, bueno, estas incongruencias que hay en el frente político de gobierno, pero me parece que van a estar los votos. Sergio, te interrumpo acá y seguís con tu línea, pero primera aseveración que te pido. Acordar con el fondo era necesario, no quedaba otra, es el mal menor, la conjunción de las tres. Bueno, a ver, por lo pronto tenías vencimientos que no podés afrontar este año, ¿no? Ahí se te abren dos ramas, una que es lo que el presidente definió como un salto al vacío, un salto a lo desconocido, el ministro de Economía también, que es el hecho de, bueno, incurrir en atrasos. Sí. Argentina estuvo en atrasos en 2003, lo que pasa es que la verdad es que el contexto macroeconómico era otro, ¿no? Ya teníamos, por ejemplo, superávit fiscal, ya teníamos un número de reservas acumuladas muy significativo. Comercial y fiscal, ¿no es cierto? Sí, ya estábamos en superávit gemelo, con lo cual había como un poco más de musculatura como para afrontar 2 años vista, que fue el periodo hasta el cual finalmente se desembolsó la totalidad de la deuda, que a su vez era una cuarta parte de la deuda actual. Uno tiende a pensar que el escenario hoy es más complejo en el plano macroeconómico y hacer, digamos, ese salto al vacío de incurrir en atrasos hubiera sido muy dramático en términos socioeconómicos, no solamente en términos de que te salta el riesgo país, se desploman las acciones, no. También con el impacto que podría haber implicado sobre la cotización del dólar, sobre la inflación y por ende sobre los salarios reales. Justo tocaste un tema y te pido si bajamos el lenguaje al llano, Sergio, porque yo mencioné así rápidamente, mencioné dólar blue y algunos me contestan, yo no compro un dólar. Mencionaste, suben las acciones y te contestan, yo no compro acciones. ¿Sí? Baja el riesgo país, bueno, ¿a mí en qué me afecta? Bueno, con esos 3 ejemplos que de pronto algunos sectores del periodismo, desconociendo la formación económica, lo repiten, ¿qué influye de manera indirecta en el día a día de la gente? Indirecta, digo, no directa, indirecta. Bueno, a ver, la calidad de la economía en términos macroeconómicos, de manera más directa o más indirecta, te termina impactando en el día a día. Cuando a veces nos preguntamos acá, bueno, ¿por qué tenemos una inflación del 50%? Cuando en el mundo, si bien se está verificando un proceso inflacionario, bueno, en los peores países está más o menos en la zona del 10%, un par de puntitos menos. Y bueno, es por los desequilibrios acumulados a lo largo de muchos años que seguramente se agudizaron con el contexto de endeudamiento. Y bueno, y eso te pega en el día a día porque no tenés referencias, no sabés cuánto valen las cosas en términos relativos, si una cosa está cara o barata. Bueno, digo, la calidad de vida es eso, ¿no? Es un poco la traducción de lo macroeconómico en el día a día de la gente. Uno tiende a pensar que no hay una salida fácil, un terreno allanado y un lecho de rosas como para solucionar tantos problemas acumulados a lo largo de tantos años. Hay que ir haciéndolo de a poco, solucionando de a un problema por vez
Y de a poco eso también se va a notar en la calidad de vida de la población. El gran problema que vos mencionaste, que es la inflación, que seguramente es el que más impacta en el día a día de la gente, definitivamente no se va a solucionar de un día para el otro, así que, bueno, habrá que, por lo tanto, en simultáneo tener una política de ingresos sólida que compense, ¿no? Bien, después del corte seguimos hablando más temas económicos. A ver, preguntas que tenemos para Sergio Chousa. ¿Va a haber ajuste? Sí, de acuerdo con el fondo. ¿Está asegurado un ajuste? ¿Hay ajuste previsional laboral impositivo? Porque dicen que no. Esto lo vamos a plantear con Sergio Chousa. Volviendo al tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Va a haber ajuste previsional impositivo laboral? Sergio Chousa, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, hasta el momento lo que no se anunciaron son reformas, ¿no? Modificaciones en el funcionamiento institucional en materia laboral, previsional, de comercio exterior. Después yo creo que tenemos que hacer una profundización en definir a qué llamamos ajuste en términos más generales. ¿Por qué? Porque la forma más economicista de concebirlo es a partir de medir el tamaño del Estado y ver si el gasto del Estado crece o no en términos reales o contra el PBI. Bueno, eso... No, espera, disculpa, te interrumpo, Sergio, por lo siguiente. Para que la gente que nos sigue entienda. En términos reales, vamos a comentar a ustedes, términos reales significa... Porque tú dices, ¿sabes lo que pasa? Y dice, ¿por qué lo digo, Sergio? Y no por culpa de la gente que sigue este programa y sigue los programas políticos. Por culpa de los políticos que no entienden lo que están hablando. Escuchá lo que digo. Porque te dicen, porque el gasto público es tanto. Vos dices, este organismo tiene 1000 personas. Y 1000 personas puede ser mucho o poco, depende de qué. ¿No es cierto? El gasto puede ser mucho o poco, depende de qué. ¿Sí? Y vos dijiste en términos reales, o sea, por debajo de la inflación o por arriba de la inflación. ¿Correcto? Sí. Y en términos de PBI serían porcentaje. Si de pronto la actividad económica no va muy bien y mantienen la misma cantidad de personal, sin que pierdan poder adquisitivo y demás, de pronto el porcentaje baja. ¿Es correcto? Sí, esa métrica, ¿no? Si el gasto ajustado crece o no crece. Bueno, el ministro de Economía explicitó cuando hizo la presentación de los primeros lineamientos, ¿no?, del nuevo programa en el FMI, que eso estaba garantizado que no iba a bajar, sino que iba a subir moderadamente. Con lo cual, en términos de las partidas del Estado, digo, la política previsional, la política de inversión de capital, no debería haber un ajuste. Sí, lo que podemos discutir es, bueno, el nuevo programa con el Fondo Monetario va a implicar un mayor sacrificio para la ciudadanía, eso no hay duda. ¿Por qué? Porque hay que devolver 45.000 millones de dólares. ¿Y eso qué implica? Y bueno, te dan menos espacio para comprar insumos, para importar bienes, maquinaria. Eso a su vez es menos crecimiento, y menos crecimiento en una siguiente ronda es menos actividad, producción, empleo y salarios. Con lo cual digo... Pero todo eso recién 2025. Empezamos a devolver en 2026, aparentemente, según lo que presentó el ministro de Economía. Tenemos una ventana de tiempo, pero también es una ventana de tiempo medio pírrica. Y claro, porque en ese lapso también lo que tenés que hacer es acumular reservas como para poder devolver. Digo, de nuevo, va a ser un desafío, va a implicar mayor sacrificio para el pueblo argentino, pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa es volver el tiempo atrás, volver a 2018 y no tomar ese crédito ruinoso. Bien. Consulta que te hago. Como dirían los chicos, ¿y qué onda? A ver, la clase media, con una inflación del 50%, hipercastigada. El segmento más bajo, más allá de que en el día de ayer hubo movilizaciones, realmente te diría que ya se excedieron las movilizaciones porque afectaron a todo el mundo, afectaron a los que tienen trabajo, afectaron a todos. Pero, sin embargo, uno dice... Es un sector que está perjudicado, o sea, le siguen perdiendo contra la inflación. Hay más pobreza, más inflación, menos poder adquisitivo por parte de la clase media, más pobreza por la clase que está en esa condición, perdiendo la poca condición favorable que tenía. Bueno, ¿cómo lo ves vos el tema de la inflación, el combate a la inflación? ¿Sirve o no sirve lo que está haciendo el secretario de Comercio Interior? Yo en la editorial dije, bueno, marca la cancha. Pero en un momento llega un punto en donde ya te siguen marcando la cancha, pero no la miras más. Sí, yo creo que en el corto y mediano plazo va a ser el principal desafío para la macroeconomía argentina. A ver, todo lo que hagas
Si no resta, entonces suma, así que la labor de la Secretaría de Comercio, seguramente más activa que en la gestión pasada, es importante. Definitivamente no alcanza. Tuvimos un inicio de año malo y un primer trimestre que a todas luces va a ser complicado en materia de precios. Es una historia conocida también, hay que decirlo, no es nada novedoso. Venimos con un entorno del 50% más o menos hace 4 años, es mucho. Y aparte ahora tenemos una tormenta perfecta que es la de un mundo inflacionario, que no es una cuestión menor. Hoy cuando vos ves los videitos explicativos que hace el Fondo Monetario para contarle a la gente del mundo desarrollado qué es la inflación, que no lo sabe. ¿Se acuerdan como los videos de qué es el FMI para explicarlo a los chicos? Bueno, al mundo desarrollado, a los ciudadanos, hay que explicarle qué es la inflación porque se están desayunando a este fenómeno. Bueno, le explican que hay un proceso muy signado por el precio de los commodities, el precio de los productos alimentarios fijados en los mercados internacionales, que le está poniendo un piso alto a todo el mundo. Obviamente Argentina acarrea otro tipo de desequilibrios. Yo creo que no hay salidas mágicas, no hay soluciones mágicas, tenés que trabajarlo a mediano y largo plazo y en el mientras tanto fortalecer mucho la política de ingresos para que los salarios no pierdan. La verdad es que cuando uno ve los números oficiales del año pasado, el promedio de salarios le ganó a la inflación. Después podemos discutir, bueno, es un promedio, quedaron muchos por arriba, otros por abajo. Los petroleros por arriba, los bancarios por arriba y muchos sectores. Eso pasa siempre, te lo digo. Fue el primer año de los últimos 4 donde hubo una recuperación promedio con toda la heterogeneidad del caso. Bien, y hay una idea de proponer crear una empresa nacional de alimentos. ¿Cómo la veo? A ver, vamos a hablar alimentos. Un sector con una conducta oligopólica. Vamos a decir, pan lactana en los supermercados, 2 marcas. Cervezas, ves 10.000, pero sin embargo son 3, 4 proveedores. Sigamos con los cafés, 3, 4 proveedores. Peor, para poder competir tenés que importar y no hay dólares para importar libremente para competir en el mercado de café. Bueno, conclusión. Este tema de una empresa nacional de medicamentos para de alguna manera anclar precios, que uno mirándolo desde afuera dice, bueno, puede ser razonable, ¿es viable? Bueno, medicamentos, alimentos, son todos mercados que son muy sensibles en los bolsillos de la ciudadanía y que, como vos bien señalás, en diferentes segmentos tienen un grado de concentración que afecta mucho los mecanismos de mercado. No solamente hay industrias, comercios concentrados en Argentina, ¿no? Porque si no pensamos, ¿no?, que tenemos como algunos problemas medio idiosincráticos que nos pasan a nosotros solos, pasa en todo el mundo. A ver, yo creo que viene bien, lo aplaudiré y me parecerá bárbaro si se hace, pero me parece que pensar que esa es la única herramienta o la herramienta que puede llegar a resolver un problema que es tan profundo, está tan arraigado y que tiene una multiplicidad de factores, me parece que es voluntarismo. Bienvenido sea si se implementa, ¿no? Bien, y cuando decís voluntarismo, pero que de alguna manera haya una persona que se acerque a los empresarios y le diga, muchachos, estos son los límites en los que quiero trabajar, está bien. No, promover la competencia y fijar referencias siempre es bueno, siempre es positivo. Lo que pasa es que, de nuevo, ¿no?, las empresas de gran escala, de gran porte, las que oligopolizan el mercado, no por nada llegaron a esa posición, ¿no? Digo, tienen una instalación de marca, de escalas productivas que te pasa por arriba si no lo planificas bien. Bienvenido seas, si está bien pensado y si se lleva adelante, yo creo que no resta, pero me parece que descansar sobre eso solo es un poquito arriesgado. Es poco y es arriesgado, ¿sí? ¿Y cuáles serían, desde tu punto de vista, los desafíos económicos en este año, 2022? Bueno, cerrás el programa con el Fondo Monetario, se te despejan los pagos. Pero, disculpame, cerrar. Yo tengo acá el listado de vencimientos. Cada 2 meses, boom, uno 2.000, otro 1.000 y pico. O sea, el fondo va a estar permanentemente con la espada de Damocles haciendo pum. Y la otra pregunta técnica que te quiero hacer, Sergio, yo sé que no se conoce la letra chica. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a decir el fondo? ¿Primero pagame y después te devuelvo? ¿O nosotros vamos a decir, primero devolveme y después te pago?
No. Va a estar calzado posiblemente. Va a llegar un flujo O de sea, se desembolsos. firma para que quede calzado. Yo te mando este dinero para que vos me mandes este. Claro, sacando el primero, que seguramente va a ser un poco en exceso, después el resto, más o menos va a calzar con los vencimientos que tenés. Pero digo, eso históricamente fue así, ¿no? Las refinanciaciones con el Fondo Monetario, una vez naufragado un programa, después la reconfiguración que se hace es como la que se está haciendo, no es que están adaptando algo novedoso para Argentina. Y bueno, bienvenido a estar en el Fondo Monetario. Esa es la gran tragedia argentina, que una vez que entras te expones a eso y vas a tener las revisiones trimestrales y un show de los funcionarios del Fondo Monetario con las cámaras. No, obviamente, un show de los medios de comunicación que si le gustó o no le gustó lo que hiciste y cómo te golpean, ¿no? Es una atrocidad. Yo digo, si Argentina no quería exponerse a eso, y me parece que hoy con el diario del lunes todos evaluamos que fue un error, y bueno, en 2018 había que tomar otra decisión. Había posibilidad de tomar otra decisión, no era la única alternativa a ir al Fondo Monetario. Bien, pero no podemos volver a 2018.